Padre nuestro y Dios de amor, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de ir a ti para pedir tu bendición, para pedir tu dirección en el estudio de tu palabra. Que, que nos sea clara tu palabra, Padre. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría de lo alto. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. El tema para hoy se titula Oír, guardar y obrar. Oír, guardar y obrar. Y quisiera comenzar con un versículo que, que a mí me encanta. Se encuentra en el Salmo 40, verso 6. Dice, sacrificio y presente no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Y este versículo tiene muchísimas cosas que no vamos a poder explorar y no vamos a poder considerar porque no es el enfoque que le vamos a dar hoy. Por ejemplo, la declaración tan definitiva y clara que no hay que rebuscar, no hay que buscar demasiado, aunque en otros lugares lo explica, lo amplifica, lo confirma, podríamos decir. ¿Verdad? Vemos que dice sacrificio y presente no te agrada. A Dios no le agrada y lo dice claramente el sacrificio y el presente. Esto lo declara no solamente David, sino que es Cristo mismo hablando por medio de David, así lo confirma Pablo en el libro de Hebreos en el capítulo 10, que más adelante, o sea, justo después de este versículo lo vamos a leer. Pero dice, sacrificio y presente no te agrada, a Dios no le agrada el sacrificio del presente. Luego dice, has abierto mis oídos. Y ahí es donde nos vamos a concentrar hoy. Luego dice, holocausto y expiación no has demandado. Dios no ha demandado, no es una demanda de Dios. El holocausto y sacrificio de expiación, Dios no es quien lo ha demandado. Interesante, eso no lo digo yo, no me lo estoy inventando yo, lo dice en la escritura. Y luego quisiera pasar a concentrarnos en la partícula que se encuentra en el medio. Más allá de sembrar esta semillita para que ustedes investiguen este tema acerca del sacrificio y los presentes o la ofrenda, holocausto y expiación, ¿verdad? Si, porque dice que Dios no le agrada y que Dios no lo ha demandado. Los exhorto a que lo estudien. Por ahora quisiera concentrarme en la partícula que se encuentra en el medio, justo en el medio. Y esta partícula dice, has abierto mis oídos. Has abierto mis oídos. ¿Cómo que ha abierto mis oídos? ¿Qué quiere decir de esto de que ha abierto mis oídos? Vamos a estar viendo un poquito más adelante. Y vamos a leerlo más adelante en el contexto. Ahora, yo quisiera, no contraponer, pero comparar este versículo del Salmo 46 a su equivalente en el Nuevo Testamento cuando se cita este versículo en Hebreos capítulo 10, verso 5, que dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Interesante que cuando este versículo, el Salmo 46, es citado por Pablo en el libro de Hebreos, dice, y hace alusión a la encarnación de Cristo, dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Hay otras versiones que dice, mas me preparaste un cuerpo, has preparado un cuerpo, me has preparado cuerpo. Y muchas veces, pues nosotros cuando leemos versículos, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, o sea, versículos que se repiten en el Antiguo Testamento y son citados en el Nuevo Testamento, y vemos alguna diferencia, tendemos a escoger o elegir la que más nos gusta sin considerar que ambos se complementan, ¿no? Que ambos se complementan y que
en el Nuevo Testamento realmente son una expansión o una explicación de lo que aparece en el Antiguo Testamento. De esta forma no se cancela la forma en que está traducida en el Antiguo Testamento, sino que muchas veces está explicado en el Nuevo Testamento. Esto fue una práctica que el mismo Jesús hizo, y muchos de los escritores bíblicos del Nuevo Testamento, la mayoría, cuando citan del Antiguo Testamento, cuando citan de las escrituras que ellos tenían, de la Biblia que ellos tenían, ellos lo citan expandiendo, dando ya una aplicación, ¿verdad? Dando una explicación del texto. Y por lo tanto contienen partículas distintas en la cita, ¿no? No es que ellos alteraron la escritura, es que ellos le dan una aplicación de la escritura y expanden su significado. Ahora, ¿cómo abrir los oídos y preparar un cuerpo están relacionados? Bueno, vamos a estar viendo lo que implica que el Señor abra los oídos, y vamos a ver o específicamente en cuanto a Cristo, pero también la misma aplicación para nosotros, para todo ser humano, y vamos a estar viendo lo que significa o lo que implica que el Señor le haya preparado un cuerpo a Cristo. Así que vamos a leer en detenimiento o con detenimiento Salmos 40 del 6 al 10. Salmo 40 del 6 al 10 dice así: sacrificio y presente no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el envoltorio del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Algunas versiones dicen en medio de mi corazón. Anunciado he justicia en grande congregación. He aquí no detuve mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. Tu verdad y tu salvación he dicho. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande concurso. ¿Qué vemos en estos versículos? Que lo primero que se menciona, y esto se discute en el tema que mencioné que se llama oídos abiertos, que el Salmo 46 habla de un proceso por el cual los oídos de Cristo primeramente y del creyente, de aquel que tiene fe, son abiertos. Dios abre los oídos. Mira que se habla a Dios, se habla al Padre. Cristo le está hablando al Padre, le dice: sacrificio y presente no te agrada, has abierto mis oídos. Entonces, ¿quién es el que abre los oídos del hombre? ¿Quién es el que abre los oídos de cualquiera? Los oídos de Cristo, los oídos de un ángel para que quiera recibir la palabra e instrucción. Dios es el que lo hace. Los oídos son abiertos por Dios. Aquí se reconoce por Cristo que Dios fue quien abrió sus oídos. ¿Y con qué propósito? Luego sigue diciendo que en el envoltorio del libro está escrito acerca de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hasta aquí vemos que se abren los oídos, y esto como resultado trae el que se desee hacer la voluntad de Dios, se quiere ejecutar esa voluntad, y la ley es puesta dentro del corazón, es decir, la ley es guardada en el corazón. Así que vemos que se abren los oídos. ¿Para qué? Para que se escuche la voluntad de Dios, se desee esta voluntad como buena, agradable y perfecta, y esa ley y la ley de Dios, que es una expresión de su voluntad, que es un trasunto de su carácter, una transcripción de su carácter, sea grabado, escrito en el corazón, en medio del corazón, en medio de las entrañas del hombre. Así vemos cómo la ley de Dios, su palabra, su voluntad, es grabada y guardada en el corazón del hombre tras los oídos ser abiertos. Primero se escucha, luego vemos que se guarda y es atesorado en el corazón. ¿Y cuál es el resultado de oír
y de guardar lo oído en el corazón. Versículo 9 dice, anunciado es justicia en grande congregación. Dicen otras versiones, grande asamblea. He aquí no detuve mis labios, Jehová, tú lo sabes. Es decir, esta justicia que fue guardada en el corazón, luego es anunciada por medio de la vida, por medio de los labios. Dice el versículo 10, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. La justicia no se queda en el corazón una vez escrita y grabada ahí, sino que la verdad y la salvación es proclamada, la misericordia y la verdad es proclamada y dada a conocer en grande concurso, con la vida, con las palabras, con las acciones, con las miradas, con todo el ser, se manifiesta aquella justicia que está grabada en el corazón. Entonces vemos que el abrir los oídos, el que se tengan oídos abiertos, permite que se reciba esa voluntad que es buena, agradable y perfecta, esa ley que es santa, justa y buena, y quede grabada esta en el corazón. Y estando esta ley, que todos los mandamientos de Dios son justicia, está la justicia de Dios en el corazón, está la misma vida de Dios, la forma de ser de Dios, como hemos estudiado en semanas anteriores. Y esta justicia que está guardada en el corazón no se detiene ahí, sino que se manifiesta con la vida, se sale a relucir. Por eso el título de esta presentación es oír, guardar y obrar. Es decir, primero se oye, se guarda los oídos, se atesora según lo define Proverbios capítulo 7 y muchos otros lugares de la Biblia, donde nos habla que el guardar es realmente atesorar. Cuando algo para ti es valioso y para ti las palabras de Dios son un tesoro, tú las guardas, tú las atesoras, tú no quieres perderte ninguna de ellas. Y se nos exhorta a atesorar la palabra de Dios, dejar que ésta sea escrita en la tabla del corazón. Como nos dicen, como mencioné Proverbios 7, versículos del 1 al 3, o del 1 al 5 podríamos leer también en cuanto a esto, pero también lo presenta segunda de Corintios 3 como la obra del Espíritu que Dios quiere grabar su ley en el corazón. Y también se nos habla en Hebreos capítulo 8 como siendo esta la obra del nuevo pacto, donde la ley de Dios es escrita en el corazón del hombre. Así que estamos hablando aquí de la obra del nuevo pacto. Y Cristo, que es quien está hablando aquí en Salmo 40, del 6 al 10, según estuvimos leyendo, dice que su padre abrió su oído. Algunas versiones dicen, horadaste mis oídos. Me hiciste un orificio en el oído. Así que puede ser que su versión, la que usted esté leyendo, diga esa otra, ¿verdad? Esa otra forma, en vez de decir ha abierto mis oídos, mencione que has horadado mis oídos. ¿Y a qué está haciendo alusión esto? Nosotros en temas anteriores hemos visto cómo Cristo es un hijo que es siervo. Estuvimos viendo que Él no es siervo y que Dios no quiere que seamos meramente siervos. Él quiere que seamos hijos, pero una vez somos hijos y recibimos de nuestro Padre todo y conocemos su bondad y somos asombrados por su amor y su misericordia, su perdón para con nosotros y su dádiva de todas las cosas, su gracia en sobremanera abundante, nosotros voluntariamente decidimos ser hijos que obedecen a su Padre en todo. Porque sabemos que su voluntad siempre es buena, que sus pensamientos siempre son de paz, que Él siempre quiere lo mejor para nosotros y lo ha demostrado. Teniendo esto en mente, vamos a ver cómo abrir los oídos está vinculado con este proceso de uno voluntariamente hacerse siervo de Dios. De hecho, en Salmo 40, los versículos que preceden al 6,
se menciona que los pensamientos de Dios para con el hombre, que son buenos y que no pueden ser enumerados, que esa voluntad de la bondad de Dios, o conforme a la bondad de Dios, y los pensamientos de Dios buenos constantemente para con el hombre, es como que conecta eso con que los oídos de los hombres son abiertos. Es el amor y la bondad de Dios lo que hace que se abran los oídos del hombre y que el hombre realmente quiere escuchar. Entonces Dios abre nuestros oídos no como un acto arbitrario, sino como un efecto de que nosotros hemos conocido y aceptado su amor y nos parece lo más hermoso que hay. De esa forma, Dios, revelando su amor a nosotros, Él abre nuestros oídos para que queramos que su voluntad, su ley esté en medio de nuestro corazón y ésta se proclame la justicia de la ley de Dios en nuestra vida y se manifieste porque está grabada en el corazón. No que se manifieste para probar que la tenemos, sino que naturalmente lo que está en el corazón ha de surgir, ha de salir. Leemos en Éxodo 21, 5 y 6 para seguir explorando esto acerca del abrir los oídos. Éxodo 21, 5 y 6 dice: y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Es decir, si un siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, que tengo aquí con mi amo, está hablando de un siervo sobre su amo. Está diciendo que el siervo ama a su señor, ama a su amo, ama a su mujer, a sus hijos. Dice, no saldré libre. Él resuelve, él decide por sí mismo que él no quiere salir libre, él quiere seguir siendo siervo de ese amo porque lo ama, pero el amor es despertado por el amor. Entonces él ama a su amo porque él vio la bondad de su amo. Y entonces él quiere permanecer con ese amo. Si él decide que no quiere salir libre de ese amo, ¿qué es lo que ocurrirá? Versículo 6 dice, entonces su amo lo hará llegar a los jueces y harále llegar a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Entonces vemos que la señal o el símbolo de horadar la oreja es un símbolo de hacerse voluntariamente siervo. No es a la fuerza, no es un siervo a la fuerza, no es como nosotros que somos esclavos del pecado y irremediablemente por nosotros mismos no podemos dejar de ser esclavos del pecado, solamente si Cristo nos libertare. Si el Hijo nos libertare, verdaderamente libres seremos. Pero una vez siendo libres podemos elegir si queremos ser hijos que son siervos de Dios y vivir para hacer solo su voluntad. Aquí vemos que se traía al siervo delante de los jueces, ese siervo que quería seguir con su amo, que amaba a su amo, y el amo lo traería a los jueces y se horadaría su oreja, es decir, se le abrirían los oídos, se le crearía un orificio como señal de que él era siervo para siempre, pero era un siervo voluntario. Tremendo, ¿no? Es extraño encontrar o considerar que alguien quisiera voluntariamente ser siervo para siempre. Y a esto es que está haciendo alusión Cristo cuando dice, has abierto mis oídos. Yo quiero ser tu siervo. Quiero vivir para hacer tu voluntad, solo tu voluntad, Padre. Y esto es el resultado de un conocimiento del amor de Dios. En Deuteronomio 15, 16, 17 también se repite esta ley diciendo, y será que si él te dijere, no saldré de contigo, es decir, si el siervo le dijere a su amo, no saldré de contigo, es decir, no saldré de ti, no me iré de ti, porque te ama a ti y a tu casa, que le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja junto a la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Así que vemos que es por amor que el siervo decide permanecer con su amo y que su oreja sea horadada
o abierta para que sea una señal de que él vive solo para hacer la voluntad buena de su amo, porque le va bien, porque ha visto el amor de su amo para con él. Tremendo, ¿no? Es interesante cómo en Isaías 48, según vamos a leer ahora, se presenta el no abrir la oreja como un símbolo de tener los oídos espirituales precisamente cerrados a escuchar, a recibir la palabra de Dios, y es una señal de rebeldía. Miren cómo aparece aquí en Isaías 48:8. Ciertamente nunca lo habías oído, ciertamente nunca lo habías conocido, ciertamente nunca antes se abrió tu oreja, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Aquí se habla de que al no oír, al no conocer, o el no oír o el no conocer es vinculado a no tener la oreja abierta o el oído abierto o el oído horadado. No se abre el oído. ¿Por qué? Porque no fue abierto su oído por Dios como amo, porque era rebelde, porque había rebeldía, porque en su corazón no estaba el deseo verdadero de obedecer, no había un deseo profundo de servir, porque no se había meditado y contemplado el amor de Dios, aunque éste se había revelado. Sin embargo, el endurecer el corazón, el no ir con fe la palabra de Dios, el no ver claramente las manifestaciones del amor de Dios, el no conocerlo, como dice, no habías oído, ciertamente no lo habías conocido. Al carecer de un conocimiento verdadero acerca de Dios, porque se endurece el corazón ante la revelación de este conocimiento, entonces la oreja no es abierta, y al no ser abierta la oreja, esta oreja queda como señal de la deslealtad para con Dios, y se le llama rebelde desde el vientre a aquellos que no quieren oír, que no quieren conocer, que simplemente endurecen el corazón y son desleales para obedecer. Así que vemos que el resultado de no abrir el oído, de que el oído no sea abierto, es deslealtad, es desobediencia, mientras que el resultado de abrir el oído es obediencia, porque como vimos en el Salmo 40, es abierto el oído, se reciben y se guarda la ley en el corazón, y luego ésta se manifiesta en obras de justicia en la vida del hombre, y así fue también en la vida de Cristo. Así que nos parece bastante interesante cómo se da este proceso y cómo el abrir los oídos implica una obediencia. Ahora, en Hebreos 10, donde leímos que en lugar de decir abierto mis oídos, dice me has apropiado un cuerpo, me preparaste un cuerpo, me apropiaste cuerpo, me preparaste cuerpo. Vamos a ver que las implicaciones o implicancias son las mismas. Vamos a leer los versículos desde el 5 hasta el 10. Hebreos 10, del 5 al 10 dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Así que aquí se presenta claramente que el Dios prepararle un cuerpo a Cristo era con el propósito de que hiciera su voluntad. De la misma forma que el abrir los oídos es para que haga su voluntad. Porque primero se oye, se guarda, y el resultado es que esta voluntad, esta justicia de Dios, esta vida de Dios, esta ley de Dios que está en el corazón se manifiesta, y se va a manifestar por nuestro cuerpo, por nuestras palabras, que son parte de nosotros, de nuestra mente, pero se procesan y se expresan por medio del cuerpo. Hasta nuestros gestos han de expresar lo que está en el corazón, y todas nuestras acciones expresan lo que está en el corazón. Y asimismo, el cuerpo
como leemos aquí, que le fue preparado a Cristo, el cuerpo que dice, mas me apropiaste cuerpo, fue con el propósito para que haga, oh Dios, tu voluntad, con el propósito de que hiciera la voluntad de Dios. Y esa voluntad era que proclamara su justicia, según nosotros lo leemos en el Salmo 40 del 6 al 8. O en adelante, ¿verdad? Sigue diciendo en el versículo 5, 6, creo que es el 7, diciendo arriba, sacrificio y presente y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Recordamos a Cristo en Getsemaní orando, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Abba Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, decía Cristo en Getsemaní. Así vemos cómo la ofrenda del cuerpo de Cristo fue una ofrenda de un sacrificio vivo, una ofrenda de sí mismo, de negarse a sí mismo para siempre hacer la voluntad de su Padre. Así que el tener los oídos abiertos, que representaba hacerse siervo para obedecer siempre, porque el resultado de tener el oído espiritual abierto es guardar la palabra y que ésta se manifieste en obras de justicia. Asimismo, el me has apropiado un cuerpo, me has preparado cuerpo, es para que haga, oh Dios, tu voluntad, y también para que con ese cuerpo Cristo y todo el creyente se convierta en una ofrenda a Dios, un sacrificio vivo, como leemos en Romanos 12:1, que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificio vivo es el sacrificio del yo. Esa es la cruz. Y eso es lo que representó la cruz de Cristo, el sacrificio del yo. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, entonces entenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo. Una negación del yo. También lo leemos cuando Cristo dice, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La negación del yo es tomar la cruz, y Cristo siendo crucificado era una negación del yo, por hacer la voluntad de Dios, pero también por salvar a otros, ¿no? Leemos en Romanos 6, vamos a leer el versículo 13, el 16 y el 19. 3, 6, 9, 13, 16, 19. Vamos a leer en Romanos 6 estos versículos. El 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. ¿Qué dice este versículo que son los miembros? Instrumentos de justicia. El cuerpo puede ser un instrumento de justicia, un instrumento por el cual pueda ser vista la justicia que está guardada en el corazón. Así vemos que el cuerpo que le fue preparado a Cristo y que nos ha sido dado a nosotros, también es para que en nuestras vidas se vea la justicia de Dios. Dice el versículo 16, ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Y el versículo 19 dice, humana cosa os digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Qué tremendo, ¿no? Que según la carne, cuando se vivía en la carne, cuando no se era siervo de Dios, cuando no se era hijo, cuando no estaba el deseo de escuchar la palabra de Dios, se servía en la carne al pecado y se estaban muertos los pecados debido a
pues a que se estaba en la carne y que no se puede actuar de forma contraria, porque la carne, la prudencia de la carne, la sabiduría de la carne, la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Pero una vez en el Espíritu, una vez estando en el Espíritu, se sirve ya no a la inmundicia, a la iniquidad, sino se sirve a la justicia. Pero es con el cuerpo que se tiene, se sigue sirviendo a la justicia. ¿Por qué? Porque ahora la justicia está guardada en el corazón. Hebreos 13, versículos 15 y 16 presenta lo siguiente. Así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen a su nombre, y de hacer bien y de la comunicación no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. El sacrificio que Dios se agrada es el sacrificio de alabanza, y dice, y de hacer bien, es decir, de obras justas, de obras buenas. Nos dice Pablo también en Romanos que no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno, pero Dios preparó las buenas obras de antemano para que anduviésemos en ella, y si nosotros recibimos su palabra, porque somos siervos que tienen los oídos abiertos para recibir esa palabra de Dios, esta palabra de Dios que es guardada en el corazón ha de manifestarse en nuestros cuerpos para justicia, y serviremos con nuestros cuerpos a la justicia. Éxodo 19:5, vamos a ver cómo nos presenta este principio cuando Dios le habló al pueblo allí en el Sinaí. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí Dios le está prometiendo que si ellos dan oído a su voz, si ellos guardan su palabra, su pacto, si ellos abren los oídos y atesoran sus palabras, entonces ellos llegarían a ser especial tesoro sobre todos los pueblos, porque del Señor era toda la tierra. Dios tenía un plan con ellos, que ellos le dieran a conocer y estuvieran como cabeza de todos los pueblos, es decir, que ellos fueran cabeza y no cola, que ellos estuvieran en una posición de canal de bendición para alcanzar a los demás. Y esto lo sabemos porque el siguiente versículo, que aunque no lo voy a leer, lo voy a citar indirectamente, o sea, voy a tratar de parafrasearlo. El Señor le dice que si ellos hacían esto, ellos serían no solamente su especial tesoro. El siguiente versículo dice que serían un reino de sacerdotes y gente santa. Así que Dios los haría a ellos sacerdotes, es decir, mediadores. Ellos serían canales por los cuales Dios alcanzaría al mundo. Pero esto, y serían santificados. Y esto ocurriría dando oído a su voz, guardando su pacto. Entonces ellos manifestarían esta justicia al resto de la tierra. Y este proceso, esta no es la primera vez que se presenta este proceso. Desde antes Dios está hablando en la misma dinámica. Si leemos en Éxodo 15:25, esto fue cuando ellos llegaron a Mara, ¿verdad? Las aguas amargas de Mara. Y leemos el versículo 25 y 26 de Éxodo 15. Dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, el cual metídolo que hubo dentro de las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Miren qué interesante, aquí se nos dice que Dios les dio en aquel lugar estatutos y ordenanzas, y los probó. Le dio mandamientos, ¿verdad? Les dio estatutos, les dio ordenanzas, Dios les dio su palabra allí. Primero que Dios hace un acto de misericordia. Dios les transforma las aguas amargas en aguas dulces. Utiliza el símbolo de un árbol, ¿verdad? De una rama, de un madero, que es echado en el agua para endulzarla, y esto apunta a la cruz. Esto apunta hacia el amor de Dios manifestado en la cruz y la gracia de Dios para con los hombres. Y luego de Dios manifestar su amor y su cuidado para con el pueblo, entonces le da estatutos y ordenanzas. Una vez demuestra su amor, abre sus oídos. Ese es el intento del corazón de Dios, abrir sus oídos por medio de manifestarle su amor al suplir sus necesidades y darle aguas dulces. Entonces les da allí estatutos y ordenanza, les revela sus mandamientos, les revela su voluntad, les revela su justicia, es decir, les manifiesta su propia vida.
¿Y qué es lo que dice en el versículo 26? Y dijo, no solamente les dio estatutos y ordenanzas, dice, y les dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Miren qué interesante. Este versículo es estudiado y considerado en otro tema, en el canal también que te conozcan, que ahora mismo no sé si es que se llama Tu Sanador. Creo que sí se llama Tu Sanador, el tema que aparece allí en la lista de reproducción, el resplandor de su gloria. Y allí se estudia más en detalle este tipo de versículos, pero lo que queremos ver es que Dios vuelve y habla y dice, si estás atento a la voz de Dios, si verdaderamente oyeres la voz de Jehová tu Dios, e hicieres, el resultado de oír es hacer lo recto. Y vuelve y repite, si dieres oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, que lo que se oye y se guarda por medio de la fe en el corazón, naturalmente se ha de manifestar en obediencia, entonces ninguna de las enfermedades con las que fueron heridos los egipcios tocarían al pueblo de Dios. También en Deuteronomio 7, versículos 12, 13 y el 15, nos presenta algo bastante parecido y un mismo patrón: oír, guardar y luego manifestarse en obras la justicia que fue oída, guardada y atesorada. Leemos el versículo 12 de Deuteronomio 7. Y será que por haber oído estos derechos y guardado y puéstolos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Es decir, si se oyen los derechos o los mandamientos, si son guardados y puestos por obra, entonces Jehová tu Dios guardará el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Interesante que el hombre tiene que oírlo, obviamente creerlos para que estos sean, mezclarlos con fe para que estos sean guardados y atesorados en el corazón, de tal forma que puedan ser puestos por obra. Si esto no ocurre, si esto no está escrito en el corazón, ninguna obra del hombre va a ser buena. La única manera de que las obras de los hombres sean buenas es recibiendo la vida de Dios. Y para recibir la vida de Dios hay que recibir su palabra, porque su palabra es espíritu y es vida. Hay que recibir su espíritu para que éste grave su ley en el corazón del hombre. El versículo 13 dice, y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y tu grano y tu mosto y tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que le daría. Interesante, todo este es el resultado de oír, guardar y poner por obra y dejar que se manifiesten todo lo que está guardado en el corazón acerca de la justicia de Dios, se manifieste en obras, y el resultado es todo bendición. Y el versículo 15 dice, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú sabes, no las pondré sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Es interesante cómo esto sigue un patrón similar al que aparece en Éxodo 15, y vemos que se habla de oír los mandamientos, de guardarlos, de ponerlos por obra, pero en ese mismo orden. No son cosas que se tienen que dar simultáneamente y paralelas, sino que hay una causa y un efecto. Se oye porque se conoce la bondad, ¿verdad? Dios manifiesta su bondad, entonces se oye, son abiertos los oídos espirituales porque se cree y se confía en esa bondad. Luego de que se abren los oídos, tenemos que se guarda, se atesora la palabra que se escucha, y luego que se atesora esa palabra y está escrita en el corazón, entonces esta se manifiesta en obras de justicia. Y el resultado van a ser bendiciones. Por eso Dios dice que Él pone delante de nosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte, y nos ruega que escojamos pues la vida. Deuteronomio 28, 1 y 2 nos presenta lo siguiente. Y será que si oyereis diligente la voz de Jehová tu Dios, para
para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. El oír con el propósito de guardar y atesorar, con el propósito de hacer su voluntad, de poner por obra, va a traer todas las bendiciones de Jehová nuestro Dios en nuestra vida. Pero no se puede obrar lo que no se tiene grabado en el corazón. Y no se tiene grabado en el corazón lo que no se oye con fe y no se oye con el deseo de recibir toda palabra que Dios tenga, con el deseo de hacer su voluntad. El que quiera hacer su voluntad conocerá la doctrina, si viene de Dios o si hablo de mí mismo, dijo Cristo en Juan 7:17. Es el deseo de hacer su voluntad, el deseo de ser su siervo, lo que hace que entonces nosotros podamos recibir esa palabra para que sea grabada en el corazón y se manifieste en obras de justicia. Y termino con estos versículos, con Isaías 50, el versículo del 4 al 7, y dice lo siguiente, y estos son escritos del Mesías, ¿no? Hablando del Mesías como siervo. Dice: el Señor Jehová me dio lengua de labios para saber hablar en sazón palabra al cansado. Despertaráme de mañana oído, para que oiga como los sabios. El Señor Jehová me abrió el oído y yo no fui rebelde. Recordamos que el no abrir el oído implica rebeldía, pero el Señor le abrió oído porque él no era rebelde. Y dice: no fui rebelde, ni me torné atrás. Dice: di mi cuerpo. ¿Cuál es el resultado de abrir el oído y no ser rebelde a la palabra y recibirla? Dar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, dar nuestro cuerpo para hacer la voluntad de Dios, dar nuestro cuerpo, entregarlo a que pase por lo que tenga que pasar, con tal de que la justicia de Dios sea manifiesta. Dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban el cabello. No escondí mi rostro de las injurias y los esputos. Damos nuestra vida, nuestro cuerpo entero para ser humillado, para ser escarnecido, para ser burlado, para ser humillado, con tal de glorificar el nombre de nuestro Dios, porque solo queremos hacer su voluntad. Y nos dice el versículo 7: porque el Señor Jehová me ayudará, por tanto no me avergoncé. Y esto no es un proceso vergonzoso. Dios está con nosotros, Dios nos ayudará. Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido bendecirnos. Él ha prometido hacer con nosotros grandísimas cosas si nosotros confiamos en que el camino de la misericordia, el camino de la justicia, el camino de la mansedumbre es el único camino en el reino de los cielos. Dice: por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. El oír, que implica guardar, que implica obrar, que implica entregar nuestros cuerpos, nuestra vida entera, nuestro ser totalmente como un sacrificio vivo para, por medio de nuestros miembros, obrar solamente la justicia de Dios. No es una obra de la que tengamos que avergonzarnos. Dice: no me avergoncé, porque Dios está conmigo. Sé que no seré avergonzado. Aunque me humillaren humanamente, que me escupan, aunque me injurien, aunque se burlen, aunque me arranquen las barbas del rostro, aunque me hieran, no hay de qué avergonzarse de obrar conforme a la justicia de Dios que está guardada en el corazón. Y esto es una lección para nosotros, ¿no? Cuando sentimos vergüenza, cuando permitimos o dejamos que el mundo nos haga cosas que consideramos humillantes,
Muchas veces sentimos el deseo de defendernos, pero si la justicia de Dios está grabada en el corazón, si la vida de Dios está en nuestro corazón, entonces así como en Cristo se manifestó, también se manifestará por medio de nuestros cuerpos y seremos sacrificios vivos que testifiquen del amor y de la justicia de Dios. Que Dios nos ayude a aceptar este proceso, que Dios abra nuestros oídos por medio de sus bondades y sus misericordias, y que abiertos nuestros oídos vivamos solo para hacer su voluntad, y esta voluntad se manifieste, esta justicia se manifieste en nuestros cuerpos, en nuestra carne. Solamente sirvamos, seamos instrumentos, este cuerpo que Dios nos dio sea un instrumento de su justicia. Así que vemos que no están en contraposición los textos y no hay que elegir uno sobre el otro. No se puede obedecer y hacer con el cuerpo aquello que no se ha recibido o no se tiene guardado en el corazón. Es necesario primero oír para que el cuerpo pueda servir como un instrumento de justicia. Que Dios nos bendiga y que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios. Les invito a orar. Padre y Dios de amor, pedimos tu bendición y cuidado y dirección en todo momento, Padre. Queremos que tú nos dirijas en nuestro diario vivir. Queremos que tú abras nuestros oídos para solamente escuchar tu voz y querer y obedecerte y guardar esos mandamientos en nuestros corazones para que estos se manifiesten en nuestras vidas, no para nosotros testificar de que somos buenos, sino para que el mundo te conozca tal como eres, Padre. Abre nuestros oídos como abriste los de Cristo. Abre nuestros oídos como ha abierto los de muchas personas que sabemos que han escuchado tu voz, y que nosotros, Señor, podamos ser instrumentos que atraigan mucho a ti y que revelen el verdadero conocimiento del Dios verdadero. Así que en tus manos ponemos nuestras vidas y pedimos tu bendición y tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén.